Bendiciones, hermanos. Espero que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Continuamos con la escuela bíblica, con la carta a los romanos. Espero que las clases anteriores que están disponibles en nuestro canal de YouTube pueden seguir ustedes viéndolas en cualquier momento. Los animamos a que lo puedan hacer, que tomen notas, que nos puedan preguntar cuál o si hay alguna duda con respecto a alguna clase y nosotros podamos ayudarlos a despejar esta duda. Oramos antes de empezar. El título de la clase de hoy es La promesa perdida y nos vamos a enfocar en Romanos capítulo 9. Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos da de seguir estudiando de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos, Señor, a que esté grabada en nuestro corazón, Señor, a que podamos entender más, Señor, de lo que nos querés decir, y también a través de tu palabra, Señor, aumentanos la fe. Señor, que podamos acrecentar nuestro conocimiento, no para nuestro propio yo o para nuestro ego, sino para poder, Señor, crecer y poder enseñar y poder transmitir y poder dar a otros, Señor, y poder tener más herramientas para transmitir del Evangelio, Señor, a muchos que hoy necesitan escuchar de tu palabra. Amén y amén. Bueno, comenzamos la clase. Básicamente Romanos capítulo 9 habla de su tema central, es que la promesa de Dios no ha fallado, ¿sí? La soberanía y misericordia de Dios frente a la incredulidad del ser humano, ¿no? La idea principal de este estudio responde a una pregunta importante. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Porque el pueblo escogido, como ustedes saben, es Israel, el pueblo de la promesa, rechazó el Evangelio, rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta contundente del apóstol Pablo es que no, de ninguna manera, ¿sí? La respuesta es no. La promesa no ha fallado, la promesa de Dios permanece y su propósito continúa. ¿Sí? Pablo muestra que Dios continúa llevando adelante su propósito y que la salvación no se obtiene por descendencia, privilegio religioso, esfuerzo humano o cumplimiento de la ley, sino por la misericordia de Dios. ¿Sí? Cuando llegamos a Romanos capítulo 9 cambia un poco el enfoque de su explicación en lo que respecta a la carta. En los capítulos anteriores profundamente habla del Evangelio y la salvación por medio de la fe. Pero aparece una pregunta inevitable: ¿qué pasó con Israel? ¿Sí? El pueblo escogido por Dios, Dios había hecho promesas a Abraham, les había dado la ley, los pactos, las promesas, tenía una relación especial con ellos. Entonces, sin embargo, gran parte del pueblo de Israel rechazó a Jesús como el Cristo. Entonces ahí surge una pregunta importante. Si Israel rechazó al Mesías, ¿significa que Dios no cumplió la promesa? Bien, Pablo en Romanos capítulo 9 nos muestra una respuesta contundente y es no. La promesa no está perdida, está más vigente que nunca. Entonces lo que ha sucedido demuestra que debemos entender correctamente qué significa ser verdaderamente parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, la tristeza por, de parte de Pablo por el pueblo de Israel, eso lo podemos leer desde el capítulo 9 que estamos estudiando, desde el verso 1 al 5. ¿Sí? Pablo siente un profundo dolor por Israel. Comienza el capítulo mostrando algo que llama mucho la atención. Él dice que tiene una gran tristeza y un continuo dolor a causa de su pueblo. Esto es importante porque Pablo era un apóstol enviado especialmente para los que no eran del pueblo de Israel, lo que llaman en la Biblia y leemos como gentiles. Podría haber pensado, ahora los gentiles están recibiendo el Evangelio, así que no importa lo que suceda con Israel, pero él no piensa así, ¿sí?
Pablo ama profundamente a su pueblo, incluso expresa que estaría dispuesto a sacrificarse eh, por ello, si eso significara su restauración. Esto nos muestra que la verdadera doctrina nunca debe producir indiferencia hacia las personas, no porque hay personas que rechacen el Evangelio, no porque hay personas que no aceptan a nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos que dejarlos de amar. Es un ejemplo claro lo que Pablo acá nos está mostrando y nos está hablando, ¿no? Él, dice, acá puse yo en un principio, la verdad sobre Dios debe producir amor y preocupación por las personas. Esto es lo que sentía Pablo por el pueblo de Israel, a pesar del rechazo hacia nuestro Señor Jesús, ¿no? Fíjese que los privilegios de Israel, Pablo recuerda todo lo que Dios le había dado, ¿sí? Eran eh, adoptados, vieron la gloria de Dios, tenían los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Cristo vino de Israel según la carne. Tener privilegios espirituales, hermanos, no reemplaza la fe. Y es decir, el pueblo de Israel lo tenía todo desde el punto de vista de privilegios espirituales. Sin embargo, al no tener eh, o reconocer al Señor Jesús como el Cristo, podemos decir que es todo esto que tenían, todos estos privilegios, de nada les servía, ¿no? Eh, Muchas veces podemos haber recibido muchas bendiciones, pero todavía necesitamos creer y seguir confiando en Dios, como acá podemos ver, ¿no? Todos los privilegios que tenía el pueblo de Israel, pero había dejado de confiar en que Jesús, el enviado, era el Cristo. Entonces, acá como una aplicación podemos decir, y nos podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Estoy confiando realmente en Dios o simplemente estoy confiando en mis privilegios espirituales? ¿Qué significa esto? Que no alcanza con solo conocer la Biblia, que no alcanza con solo asistir a la iglesia, que no alcanza con tener años de creyente, eh, que no alcanza a tener años de experiencia cristiana. La pregunta fundamental es, ¿estoy confiando en Cristo? El Señor Jesús es el Cristo, lo reconozco en mi corazón, he aceptado que Él entre en mi corazón como único y suficiente Salvador personal de mi vida. ¿Sí? Bien, continuamos. En el versículo 6 al 13, Pablo explica que la promesa de Dios no ha fallado. Eh, por ahora llega al problema principal eh, y dice que no es que la palabra de Dios haya fallado, pero ¿por qué? Explica, porque no todos los descendientes físicos de Abraham son necesariamente los verdaderos herederos de la promesa, explica el apóstol Pablo. Pablo utiliza ejemplos del Antiguo Testamento. Primero habla de Isaac e Ismael, después de Jacob y Esaú. El punto que Pablo quiere demostrar con esto es que la promesa de Dios nunca dependió simplemente de presentar físicamente a una familia o una nación. Tampoco dependió de las obras humanas. Jacob y Esaú, Pablo menciona a Jacob y Esaú y muestra que el propósito de Dios ya estaba establecido antes de que ellos realizaran obras. Esto lleva a Pablo a enseñar acerca de la elección de Dios. La selección de Dios no estaba basada en que una persona pueda decir, yo hice suficientes cosas buenas, por eso Dios me eligió. La iniciativa, hermano, siempre pertenece a Dios. ¿Sí? Una aclaración importante, este pasaje no presenta al ser humano como una persona que pueda salvarse por sus propios méritos. Todo lo contrario, el énfasis está en que Dios cumple su propósito y manifiesta su misericordia. Por eso la caída de Israel no demuestra que Dios ha fallado, demuestra que la promesa de Dios debe entenderse
desde su propósito y no simplemente desde un linaje físico. Ahora, una frase que creo que hay que enseñar, ¿no? Es: la promesa de Dios no depende de los méritos del hombre, depende del propósito de Dios. Ahora bien, el versículo 14 al 18 podemos ponerle un título: Dios tiene misericordia, ¿sí? O Dios es misericordioso. Ahora Pablo hace una pregunta: ¿Dios es injusto? Qué pregunta, ¿no? Tremendo. ¿Dios es injusto? ¿Cuántas veces nosotros en muchísimas situaciones que hemos vivido y creemos que Dios no está siendo justo con nuestra vida, ¿no? Fíjese, el apóstol Pablo pregunta: ¿Dios es injusto? ¿Pero por qué? Porque si Dios tiene misericordia de quien Él quiere, alguien podría pensar que Dios está siendo injusto, ¿no? Pablo responde mostrando que debemos comenzar por entender nuestra condición humana. El ser humano no puede presentarse delante de Dios diciendo: Dios me debe misericordia. La misericordia, por definición, no es algo que podamos exigir, no es algo que podamos exigir, ¿sí? Si pudiéramos exigirla, dejaría de ser misericordia. Pablo enfatiza: no depende del que quiere, escuché esto que está muy bueno, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Repita siempre esto: no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El énfasis está en la misericordia de Dios. Dios toma personas que no pueden salvarse a sí mismas y les muestra su gracia. ¿Sí? Damos gracias a Dios por eso. Y pone de ejemplo al faraón, ¿no? Pablo utiliza una imagen acá como ejemplo y dice: el faraón fue responsable de sus propias decisiones. Dice, no podía presentarse delante de Dios diciendo: yo no tuve ninguna responsabilidad. Faraón actuó desde su propia voluntad y rebeldía, pero aún así Dios utilizó incluso esa situación particular para manifestar su poder y mostrar su superioridad. Esto nos enseña algo importante, ¿no? Dios continúa siendo soberano incluso cuando el ser humano se rebela contra él. Escuche esto: Dios continúa siendo soberano aún frente a la resistencia humana, aun cuando el humano se rebela contra él. La rebeldía humana no puede destruir el propósito de Dios. En este caso, estamos diciendo que el pueblo de Israel no había aceptado a nuestro Señor Jesús como el Cristo. Sí, a pesar de esa rebeldía, ese propósito de Dios que existía con nuestro Señor Jesús hacia nuestras vidas, no iba a ser destruido ese propósito y esa promesa que sigue vigente, ¿sí? Entonces, ¿Dios es injusto? Desde el versículo 19 al 29, ahí Pablo utiliza un ejemplo, ¿no? Utiliza la imagen del alfarero, ¿sí? Y Pablo vuelve a hacer otra pregunta: si Dios tiene el control, ¿por qué por qué Dios todavía culpa al ser humano? Esta es una pregunta profunda, ¿no? Pablo responde utilizando, como decíamos, esta imagen del alfarero y el barro. El alfarero tiene autoridad sobre el barro, ¿sí? El creador tiene autoridad sobre aquello que ha creado. Pablo está demostrando la enorme diferencia entre Dios y nosotros a través de esta imagen del alfarero y el barro, ¿no? Nosotros somos criaturas, Dios es el creador, nuestra comprensión es limitada, ¿sí? No tenemos toda la información ni conocemos completamente los propósitos eternos de Dios. Por eso debemos tener humildad delante de su soberanía, hermano. Sí, pero hay algo más. El propósito de Dios no es simplemente ejercer autoridad. Pablo vuelve nuevamente al tema de la misericordia. Dios soporta con paciencia a los que están en rebelión y manifiesta su misericordia sobre aquello a quienes llama. Y algo muy importante:
Los vasos para la gloria incluyen tanto a judíos como a gentiles. Esto demuestra que el plan de Dios no está limitado a Israel. Dios está llevando adelante su propósito de salvación también hacia los gentiles. Escuche esto, el propósito de Dios incluye manifestar su misericordia, paciencia y gloria. Dios actúa conforme a su propósito. Amén. Bien, entonces podemos decir con otro punto y tratar el apóstol Pablo acá en los versos 30 al 33. Dice, Israel tropezó con su propia justicia. ¿Sí? Fíjese qué interesante esto, ¿no? Esta es una de las partes más prácticas del capítulo. ¿Sí? Acá en estos versículos, Pablo compara a los gentiles con Israel, ¿no? Dice que los gentiles no están buscando inicialmente la justicia de Dios, pero cuando escucharon el Evangelio, muchos recibieron la justicia por medio de la fe. Israel, en cambio, buscaba la justicia. El problema es que intentó conseguirla por medio de las obras. Israel en cambio, como decíamos, buscaba a través del hacer, a través de la ley, esa justicia, ¿no? El problema es que intentó conseguirla por sus propios medios. Israel pensaba que podía presentarse delante de Dios con su propia justicia. Intentaron alcanzar esa justicia con el cumplimiento de la ley. Obviamente era imposible, pero la ley mostró precisamente que el ser humano no puede alcanzarla por sí mismo a esta justicia. La perfección de Dios necesita otro tipo de demanda. El problema no era buscar la justicia, sino buscarla de la manera equivocada, no a través de nuestras propias obras, no a través del cumplimiento de alguna ley. Eso no lo llevó a Israel a justificarse, ¿sí? Entonces, el gran error del pueblo escogido, podemos llamarlo así, fue que Israel quiso presentar su propia justicia delante de Dios, ¿sí? Confió en su fuerza, intentó alcanzar justicia mediante la ley, no reconoció plenamente su incapacidad, tropezó con Cristo, se lo encontró a Cristo, ¿sí? Y encima fue negado. Si podemos decir o tener una aplicación respecto a esto, no podemos salvarnos por nuestros propios méritos, sería, ¿no? Esa aplicación, creo yo. Y creo que este capítulo eh, de Romanos, este capítulo 9, tiene tres verdades que yo las puse acá. Primero, la promesa de Dios no ha fallado. Dios permanece fiel, hermano. Segundo, Dios es soberano y misericordioso. La salvación depende de su gracia. Y tercero, la tercera gran verdad que puedo detectar en esto y escribirla es: no debemos confiar en nuestra propia justicia, debemos confiar en Cristo. Para conclusión, yo creo que Romanos 9, el capítulo nos llama, está interesante, por favor léalo completo. Romanos 9 nos llama a confiar en la fidelidad de Dios, a confiar, a reconocer su soberanía, confiar y reconocer su soberanía, valorar su misericordia, abandonar la autosuficiencia. Por favor, hermano, nosotros mismos no podemos justificarnos. Descansar en Cristo. La promesa de Dios no ha fallado. La salvación no se alcanza por nuestros propios méritos, sino que se recibe por la misericordia de Dios mediante la fe en Cristo. Bueno, hermanos, llegamos al final de esta clase de Romanos, la lección 8, la promesa perdida. Los esperamos dentro de 15 días, en donde ya va a estar la lección número 9, pero oramos y recuerde, ¿sí? No seamos autosuficientes, no creamos que por obras nosotros alcanzamos la misericordia de Dios. Esa misericordia es gratuita, está para todo aquel que se quiera acercar a esa cruz y reconocer a nuestro Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Él es el Cristo. Amén.
Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y espero que puedan seguir firmes y estudiando esta carta que es de mucha bendición para todos nosotros.